Bienvenidos nuevamente al podcast de Rompiendo Paradigmas. En esta ocasión me encuentro nuevamente con el doctor Euclides Tapia, un analista internacional especialista en temas de conflicto, guerra. De verdad que qué especialidad más especial tiene nuestro invitado de hoy, pero al mismo tiempo quiero agradecerle ese espacio que nos va a dar para podernos explicar no solamente el punto donde nace todo este problema, sino también algunas preguntas que se van a dar en el momento de la fluidez de esta comunicación o de esta exposición. Y quiero resaltar algo que para mí es muy importante. Aquí no hay guiones, no hay cuestionario, así que todo es de una manera natural, vivida, que vamos a estar viviendo pues en este conversatorio con el doctor Euclides Tapia. Bienvenido, doctor. La primera pregunta que yo quisiera que nos explicara un poquito, la génesis, ¿qué fue lo que ha llevado a este detonante, lo que vivimos hoy en día con Israel? Sé que hay una historia que es importante que usted la explique. Hay todo un proceso de paz, ¿no? Que antecede lo que ha pasado. Y es importante que se recuerde eso, porque no es algo traído de los cabellos lo que está ocurriendo. Y primero partir de una premisa fundamental, que este problema no se puede abordar sobre la base de una concepción pues religiosa, ¿verdad? Porque no tendría solución. Cada pueblo tiene una interpretación diferente, una basada en la Biblia, otra en la Torá, otra en el Corán, y pues no podemos resolver esto así, ¿no? Porque será imposible, ¿no? Y además porque el Estado de Israel no se crea con la Biblia. Hay un pueblo de Israel, o sea, hay una nación judía, pero el Estado de Israel como tal, el Estado-Nación de Israel se crea en base a la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que decidió partir en 1947 el territorio de Palestina y adjudicarlo a dos estados, el Estado árabe y el Estado judío. Es decir, eso es derecho internacional positivo, es el derecho que hacen los hombres, eso no es derecho canónico, no es lo que dice la Biblia, que la Biblia no crea el Estado de Israel, ni el Corán crea el Estado árabe, ¿no? Eso es lo que dicen los seres humanos, los hombres. Y a partir de ese momento tenemos que entonces ver cómo evoluciona el asunto. Bueno, después de eso tiene lugar la erección del Estado de Israel en 1948, la primera guerra árabe-israelí, que se desata en virtud del desacuerdo por parte de los países árabes de la decisión de Naciones Unidas. Y esto, pues, el asunto evoluciona cada vez perdiendo los palestinos más espacio, ¿verdad? Es decir, el territorio que se le adjudicó en 1947 por parte de Naciones Unidas se va a reducir en razón de los resultados territoriales de la primera guerra con Israel. El otro evento importante es la guerra del 67. De todas es la más importante, si podríamos así señalarlo, ¿verdad? Hay 4 guerras, de las cuales 3 tienen que ver pues, con el tema palestino y una que es fundamentalmente en virtud del tema de la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto en el 56, que es lo que va a tener un impacto en Panamá, que tenemos un canal, pues el otro país en el mundo, y eso va a provocar pues la siembra bandera, el 58, 59 y todo el proceso nuestro para recuperar el canal. Pero esa guerra no está vinculada al asunto que nos atañe. Entonces, la que me interesa resaltar es la 67, porque hay cambios bruscos en la geografía del territorio que se había adjudicado a ambos estados. Básicamente, pues Israel se va a tomar la mayor parte del territorio. Estamos hablando de un territorio que fue Cisjordania y Gaza. Cisjordania que luego de la guerra del 48 se quedó bajo la administración de Jordania, y Gaza que estaba bajo el control de Egipto. Luego del 67, entonces, Israel va a capturar esa zona, inclusive Jerusalén Oriental. En esa oportunidad se aprueba una resolución vital, capital, fundamental, del cual no podemos evadir bajo ningún concepto. Es la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano inclusive principal, ¿verdad? Por lo tanto, es importante subrayar esto. Esta resolución destaca, ¿verdad?, que primero los principios de una paz duradera para el Medio Oriente en función de lo que se está planteando, y la retirada, esto es importante, la retirada de los territorios ocupados por Israel
que habían sido adjudicados a los palestinos. Este asunto es muy importante, amén de que también aborda el asunto o la cuestión de los refugiados. Luego de este evento, bueno, hubieron lugar una guerra en el 73, pero lo clave, como dije, fundamentalmente, en este caso para el asunto palestino que nos ocupa, es la del 67. Para ir rápidamente avanzando. En el 91 tiene lugar una conferencia en Madrid, ¿verdad? Una conferencia de paz muy importante, se sentó a las partes encontradas en este conflicto y al menos pues el resultado podríamos decirlo, resumirlo en términos de que catapultó los acuerdos de Oslo I y Oslo II, que serían los acuerdos que siguieron para buscar una solución al problema palestino. En el acuerdo 1, Gaza-Jericó, Oslo I, Gaza-Jericó, se da en el 93 y el acuerdo que tiene que ver con lo que se conoce como el acuerdo 2 sería en 1995. En estos casos, allí se establece que el territorio de Palestina se va a dividir en tres. Un 20% administrado totalmente por los palestinos, otro 20% la seguridad israelí y la parte civil por los palestinos, y el 60% restante sería administrado por Israel. Estamos hablando fundamentalmente de Cisjordania, donde están ubicados los asentamientos judíos fundamentalmente. A objeto de que años posteriores ese tema sea resuelto pues, y entregado a los palestinos, en teoría. Eso no terminó así, porque justo pues, después de estos acuerdos, el señor Ariel Sharon, personalidad política muy importante de Israel, entonces, en el año 2000, hace que estos acuerdos estallen por los aires, se presenta en la explanada de las mezquitas, desafía a los palestinos. Este es el tercer lugar santo del mundo del Islam, del mundo islámico. Y aquí está pues la explanada de la mezquita Al-Aqsa fundamentalmente, pero debajo de eso hay un templo judío. Entonces el desafío de Sharon es ese, ¿no? Que hay que eliminar las mezquitas, son 12 allí árabes, y entonces pues reconstruir de las ruinas pues las judías. Luego de esto viene otro esfuerzo posterior, más adelante un encuentro en el 2000, también va a patrocinar el presidente Bill Clinton en Estados Unidos, que va a reunir a Ehud Barak, entonces primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, de la Autoridad Nacional Palestina. Ese es el encuentro de Camp David del año 2000. Bueno, es parte pues de los esfuerzos que se hacen. Posteriormente la Liga Árabe en el 2002 hace una nueva propuesta donde establece pues que oferta que el reconocimiento de Israel por todos los estados árabes, un poco lo que estaba avanzando en los últimos días antes de este evento, a cambio de que Israel se cumpla con la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que significaba el retiro de los territorios ocupados. Siguiente, aparte de allí, Israel rechazó la oferta de la Liga Árabe. Luego de eso se presenta lo que se conoce como una hoja de ruta del cuarteto del Medio Oriente, Estados Unidos, Rusia, la ONU, la Unión Europea, para tratar pues, de buscar una solución, y presentan esto entonces una alternativa de paz. También fue rechazado por Israel, no aceptó la propuesta del cuarteto del Medio Oriente. Sigue como paso importante en esa dirección pues, para tratar de reflotar el asunto, una reunión en que se da en Annapolis, Maryland, Estados Unidos, en el año 2007, que va a patrocinar pues, entonces el gobierno norteamericano, entre Ehud Olmert y ahora Mahmoud Abbas. Ya Arafat sale de escena. Tampoco pues logró ningún resultado. Se dio una reunión posteriormente también o negociaciones en Washington entre Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro, y Mahmoud Abbas en el 2010. Luego de eso hay un esfuerzo multilateral por el gobierno francés y grupos pues, interesados en resolver este problema, los cuales convocan una conferencia en París en el año 2017, ya más cerca de los acontecimientos actuales, que tampoco tiene ningún resultado, pero lo importante de esta reunión es que convocó o hizo pues, se hicieron presentes delegaciones de 70 países. En esta reunión pues, no estuvo ni la autoridad palestina ni el gobierno de Israel. Poco fue como un esfuerzo de la comunidad internacional, pues, preocupada por esto para ver
cómo se le encontraba una solución. Más adelante, bueno, de hecho, el resultado de la reunión fue que presentó como solución del problema la erección de los dos estados. O sea, así como estaba Israel, había que permitir que se erigiera el Estado palestino. Luego viene el denominado Plan Trump, que se hizo pues, ya recientemente, en el año 2020, en el cual se le oferta una oferta bastante, pues, no muy poco seria, por decirlo menos, en donde se le plantea que los palestinos tienen que reconocer los asentamientos judíos en Cisjordania, ¿verdad? A cambio de que ese proceso de seguir creando asentamientos se detuviera. E inclusive hasta era posible retirarse de esos territorios y se les adjudicaría un territorio al sur de la zona de Gaza, o sea, en la parte del sur de la frontera de Israel. En otras palabras, prácticamente en territorio egipcio. A partir de ahí viene otro evento muy importante, que es lo que ya serían los antecedentes inmediatos de lo que acaba de ocurrir. Uh-huh. Ya no va a ser Ariel Sharon, ahora va a ser el señor Itamar Ben-Gvir, que es el ministro del Interior del gobierno de Benjamín Netanyahu, un representante de la extrema derecha del gobierno de Netanyahu, que emula lo que hizo en su momento Ariel Sharon, se presenta en la explanada, no una vez, ya lo había hecho anteriormente, desafiando pues la frágil estabilidad de esta relación entre Israel y Palestina, a sabiendas de que esto ya había provocado con Sharon una intifada. Eso fue el resultado de lo que pasó después de Sharon. Y que esto podría provocar un nuevo levantamiento. Y eso fue lo que aduce Hamas ahora, que es una de las causas por las cuales ellos llevaron a cabo aunque en realidad eso tiene otros vínculos, ¿no? Como parte de la política de Irán y como la intención de abortar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Pero no es mentira que efectivamente sí se dio eso, poco momento antes de lo que ocurrió, y también de que Benjamín Netanyahu convocó al gabinete en una reunión, en un túnel que tienen ellos, el gobierno israelí, debajo de la explanada de las mezquitas, que los palestinos dicen que eso compromete la estabilidad pues, de esa obra que está allí. Bueno, ese es el lugar para los musulmanes donde se supone que Mahoma pues se fue al cielo. Uh-huh. Entonces digo, cada uno de estos para cada uno de ellos tiene una explicación, y si vamos a entrar a resolver este problema en base a la explicación religiosa canónica, nunca vamos a resolverlo. Entonces, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Y bueno, hoy en día pues estamos en esta situación, ¿no? Ya que explotó el atentado terrorista o el desafío ya pues con acciones terroristas por parte de Hamas que se acaban de producir. Y bueno, la realidad que estamos viviendo, una guerra abierta entre esa organización y el gobierno de Israel. Mi pregunta que me lleva, que tengo como una gran curiosidad, a ver si me la puedes responder. ¿Cómo es posible que el grupo Hamas haya burlado el sistema de seguridad de Israel, que es considerado uno de los mejores en el mundo, y qué consecuencia esto le trae al gobierno de Netanyahu? Bueno, yo supongo, porque estas son cuestiones de seguridad, ¿no? Y yo no puedo saber cómo es que ellos planearon eso, pero lo que queda en evidencia es que se utilizaron métodos no convencionales para que no hubiese fuga de información, porque hoy día pues, están tan sofisticados los sistemas de escuchas que cualquier acción o comunicación entre ellos, los actores, podría ser interceptado por el organismo de seguridad de Israel. Así que esto se tuvo que haber hecho lo más planificado a la usanza antigua, ¿no? Sin utilizar ningún tipo de recursos tecnológicos, porque eso obviamente iba a poner en auto a la seguridad de Israel. Eso por un lado. Segundo, que eso tuvo que haberse planificado con mucho tiempo de antelación, a efecto de que poder conseguir por parte el apoyo de parte de Irán, quien es el abastecedor real de Hamas, bueno, y en alguna medida también pues, otros países, pero fundamentalmente Irán, para que ellos pudiesen lograr pues, tener ese tipo de armas, aunque las armas de Hamas no tienen nada que ver en comparación con lo que tiene Hezbollah. O sea, esos son cohetes casi caseros, un poco ya más modernizados,
lo que usa Hamas. Pero lo peligroso sí es que si se desata una guerra en el norte del Líbano, es que Hezbollah sí tiene pues, misiles. No es lo que usan estos guerrilleros de Hamas, pues, que no son tan letales, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda provocar víctimas, ¿no? O que ataquen en lugares importantes que puedan producir efectos serios. Así que el planeamiento de esto tuvo que haber, repito, se tuvo que haber hecho a la usanza antigua, tratando de evitar la posibilidad y también de que no fuese del conocimiento prácticamente o exclusivamente de las cúpulas, ¿no? Que dirigen el movimiento. Lo otro me preguntaba que qué repercusiones puede tener en el gobierno, pero yo no sé, pero no quiero ser, yo tengo el presentimiento de que Benjamín Netanyahu no sigue en el gobierno de Israel. Le va a ocurrir lo que le pasó a Golda Meir, va a terminar defenestrado, porque no importa cuál sea la excusa que se presente por parte del gobierno de Israel, lo que pasó no tiene perdón. Y él es el responsable primario. Y él tiene que rendir cuentas. O sea, tiene que pasar algo más bien extraordinario para que él se quede en el poder. Para mí lo normal es que después que esto termine, él tenga que rendir cuentas, se establezca la comisión de investigación sobre el particular y finalmente tenga que dejar el poder. Ya, y dejarlo de manera definitiva. Sí. Porque yo siento que aquí... Ajá, sí. Eso es cierto porque hasta, digo, la gente, pues hay muchas especulaciones, ¿no? De que cómo es posible todo lo que acabas de explicar, ¿no? De cómo entraron, cómo se burlaron de ese sistema de seguridad, pero también hay algo que ha salido a relucir que si bien es cierto, muchos lo conocían, otros no, que es que Qatar apoya a este grupo, a Hamas. Entonces, sí, con ese poder económico que tiene Qatar, también es preocupante, porque pues... Así es. ¿Qué piensas? Sí, eso ha salido a la luz, pero eso ya se sabía, que Qatar siempre ha sido un país díscolo en la región y tiene su política exterior completamente al margen de lo que generalmente promueve Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país más importante del Golfo Arábigo-Pérsico, de la península pues, en cuestión, pero pretende mantener bajo su control a todas las monarquías petroleras del Golfo, ¿no? De la península, salvo que Qatar sí no lo admite. Y Qatar tiene su propio medio de comunicación, como Al Jazeera, que habla públicamente y, o sea, saca al relucir noticias e informaciones que ningún país lo permite. Tiene una política exterior muy, muy independiente. Y bueno, lo más probable es que sí, la afinidad esa que tienen, ¿no? Con el tema de los palestinos, inclusive con también el movimiento chií, ¿no? Dentro de los países árabes, ¿no? Entonces, aunque hay que destacar que Hamas no es de la corriente chií, sino suní, pero Irán lo apoya siendo chií, porque está enfrentado con un enemigo común, que es Israel. Exactamente, yo estoy viendo eso, que como ahí tienen un enemigo común, ahora pues se están, como quien dice, abrazando, ¿no? Bajo un mismo objetivo. ¿Cuál es la consecuencia real que esto puede provocar en el mundo? ¿Realmente las personas tienen conciencia de lo que puede provocar si esto no se detiene? Porque ya definitivamente los acuerdos de paz no se han logrado y no creo que se logren. Desde mi perspectiva, de lo que yo veo en las noticias, de lo que yo escucho, siento como que cuál sería la esperanza en este caso si es que se puede llegar a un acuerdo de paz. ¿Quiénes podrían lograr intervenir para ese acuerdo de paz? Y segundo sería, ¿cuál es la consecuencia real que esto va a perjudicar al mundo entero? Porque bueno, esto de hecho, porque espérate, Euclides, yo creo que esto, no quiero sacar a colación lo de Ucrania con Rusia, pero es totalmente diferente. Entonces, sí. Ahí, adelante. Sí, mira, todo depende de cómo evoluciona el problema, cómo Israel gestiona el asunto. De hecho, ya hay consecuencias desde el punto de vista económico, porque hay turbulencia en el mercado petrolero y ya pues se habla del alza del petróleo, eso es obvio.
¿Por qué te digo que depende cómo se gestione esto? Porque si esto implica o va a provocar la participación de Irán, entonces estamos hablando de algo muy serio, muy serio. Estamos hablando de una guerra entre Israel e Irán. Y eso es un problema mayúsculo para la humanidad. Porque eso significa el cierre del estrecho de Hormuz. Y esto no va a tener control en función de lo que significaría el asunto de los precios del petróleo, que esa es la carta iraní. Irán juega a eso, ¿no? Amenaza de una guerra con Israel porque sabe las consecuencias que va a provocar eso a Occidente. Entonces, Occidente tiene que ver con pinzas, evitar que ese choque se dé, ¿no? Sin embargo, la guerrilla esta Hezbollah del Líbano, que apoya a Irán, está ya prácticamente involucrándose en el asunto, ¿no? Y si detrás de ello viene Irán y la amenaza que hizo Irán de que dependiendo de que si Israel termina esto con un saldo de civiles muertos muy significativo, ellos se van a involucrar. Entonces, ese es, a mi juicio, el peligro fundamental. ¿En qué medida en este conflicto se meta Irán? Porque si Irán se mete, entonces sí que va a ser un caos global lo que va a provocar esto, ¿no? Fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y detrás de Irán, pues estará Rusia. Aunque Rusia no tenga una alianza por el momento, pero sí la tiene fáctica con Irán, tampoco le conviene una guerra con Israel, eso es evidente, ¿no? Pero sí es peligroso un conflicto entre Irán e Israel, es altamente peligroso. Va a involucrar a Siria, va a involucrar al Líbano, puede provocar que se alíen todos los países árabes, cuidado que al lado de Israel, porque los países árabes son sunitas, incluyendo Arabia Saudita. Irán tiene que medir bien sus pasos. Esas son amenazas que está haciendo, pero tiene que medir sus pasos porque una guerra contra Israel inclusive puede provocar que los países árabes se sumen a Israel en contra de Irán, porque a ellos tampoco les conviene el control de Irán de la zona, porque Irán es un país chiita, ¿no? Y la mayoría de los países árabes son sunitas, ¿no? Y ese es el punto de encuentro que existe entre ellos e Israel, y un poco el basamento del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. El enemigo común que es Irán. El derecho internacional es claro, ¿no? Si tú eres objeto de una agresión, tú tienes que responder o sea, defenderte, es tu derecho, el derecho a la legítima defensa, pero de manera proporcional al ataque recibido. Si tú incrementas la respuesta 2, 3, 4, yo me temo que hasta 5 veces puede pasar en esta oportunidad, entonces la agresor eres tú. Bueno, porque si yo te agrego a ti con un cuchillo y tú me sales con una pistola, evidentemente que uno de los dos va a terminar siendo beneficiado en este enfrentamiento y no es una reacción pareja. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el problema es que Israel no es fácil resolver este asunto, porque perdona la palabra, porque está metido en una ratonera. Gaza es una ratonera. Esto está lleno de túneles. ¿Qué va a pasar allí? Quiero decir cómo va a pelear hombre a hombre. Va a entrar ahora, va a entrar. Para no bombardear lo que corresponde, no bombardear lo más posible o para no afectar a los civiles. Aunque si los civiles salen, pues quedará vueltas cenizas. Pero ellos están ocultos en túneles. Ellos están metidos en los apartamentos, los edificios. Entonces ahí se da pues darle tiempo porque llega un momento que no va a poder sobrevivir bajo tierra. Pero hay una propuesta que me pareció interesante de parte de Ehud Barak, que fue uno de los que tuvo una de las protagonistas de estas reuniones en Anápolis, que él sostenía, ya no está en ejercicio, que la solución podría ser la ocupación primero por parte del ejército israelí de Gaza, pero entregar eso a una fuerza multinacional árabe. O sea, terminar con Hamas, entregar eso a una fuerza que sea una fuerza multinacional que entre allí también y controle la situación y trasladar posteriormente el gobierno de Gaza a la autoridad nacional palestina, pero ya sin la existencia de Hamas. O sea, hay un espacio que sería que estamos viviendo, donde Israel va a ver cómo resuelve el problema desde el punto de vista militar sin los daños colaterales que impliquen la muerte de civiles, que es muy difícil, pero
Siempre hay que cuidarse, porque eso es crimen de guerra. Inclusive el bloqueo que tiene con respecto a Gaza es crimen de guerra. Sí. Puede permitir que la gente no tenga electricidad, que la gente no tenga agua, que la gente no tenga alimentos, y estamos hablando de 2 millones y pico de personas. Esto no es cualquier cosa, ¿no? Esto es un asedio que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, ya la Naciones Unidas se ha pronunciado, el mismo gobierno norteamericano lo ha hecho, la Unión Europea lo ha hecho, que no pueden hacer eso. Estamos hablando de civiles, ahí no todo el mundo apoya a Hamas, ¿no? Exacto. Lo que está haciendo. Así que necesariamente. Es que no Sí. se puede ubicar la palabra jamás con todo lo que representa al pueblo palestino. Eso no es así, es un grupo tal cual como lo estás diciendo. Pero fíjate que aquí hay algo que me dejó resonando, que lo que dijiste, lo que pasa es que ahí hubo como un pequeño corte del internet. Dijiste que la Liga Árabe no le conviene que Irán se meta y que capaz el mundo se sorprende que se una con Israel para combatir. Entonces, escuché bien. No, yo me refiero a la mayoría, por no decir todo, los países árabes son sunitas. Irán es persa, no es árabe. Persa, es cierto. Pero hay algunos núcleos chiitas en el Medio Oriente, pero no son así. Por ejemplo, Irak. Irak tiene un significativo población chiita. Puede haber también en Kuwait o en otros países del Golfo, pero en Yemen, pero no es una población mayoritaria. La población mayoritaria es sunita. O sea, esta es la que está enfrentada a Irán. Y una guerra entre Irán e Israel puede provocar que los países árabes se sumen a Israel, porque tienen como enemigo a Irán. Irán es su enemigo. O sea, Irán tiene que medir bien sus pasos, qué es lo que va a hacer. Y por el momento para mí son amenazas. Eso de que voy a hacer, que voy a intervenir. Usted interviene ahí y está difícil que usted pueda, no solo tiene que enfrentar a Israel, va a tener que enfrentar a Arabia Saudita y a casi todos los países árabes. Entonces no es fácil para Irán, ¿verdad? Lo puede hacer a través de lo que le llaman la guerra proxy, a través de Hezbollah en el Líbano, abrirle un frente en el norte, con el peligro que Israel termine ocupando el sur del Líbano, que va a ser peor para ellos, ¿no? Y acercársele a Siria, que prácticamente pues, está controlada por Rusia e Irán. Eso es un protectorado ruso. Así que tampoco le conviene que estén las tropas israelíes en la mitad del Líbano. O sea, es una apuesta difícil para Irán hacer eso, porque provocaría una guerra entre el mundo árabe y ellos, aparte de Israel. No porque el mundo árabe está en contra de los palestinos, sino que es enemigo de ellos también. El chiismo es enemigo de los países árabes, de los sunitas. Claro, está de por medio el tema de los palestinos, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿cómo es que se van a sumar los países árabes a defender a Israel, siendo Israel el que está oprimiendo a los palestinos? O sea, eso no tiene lógica. Pero una guerra abierta, generalizada, Irán es un enemigo a batir. Y al lado de Irán no se van a poner los países árabes. Sí, qué bueno que esa aclaración y esa información, porque hay mucha confusión, doctor, hay demasiada confusión, la gente no lo entiende, hay personas que a veces leo y están creyendo que este es un tema de religión también, o sea, hay muchas cosas involucradas, pero en definitiva hay tanto que analizar con este tema, pero ahora mira, me voy a salir a algo que es que tienes tanta cosa que transmitirnos, pero hay algo que dijiste, el petróleo. Pero ¿qué pasa? Hay un personaje acá de nuestra región de América que puede tomar fuerza. Yo, viéndolo desde otra perspectiva, no me voy a salir de este tema que es tan importante, pero hablando del petróleo, ¿qué protagonismo puede surgir? Porque el país en América que tiene más los pozos petroleros es Venezuela. ¿Crees que tú piensas que Venezuela puede tomar protagonismo favoreciéndonos a nuestra región? Porque si Arabia Saudita y todos estos países dicen, bueno, vamos a empezar con el tema del crudo, que no vamos a pasarlo, por lo menos Estados Unidos, que también depende del crudo de estos países, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se movería? Bueno, Irán lo que haría que Irán desestabilizaría el comercio del petróleo, porque provocaría un alza, ¿no?
imagínate que cierre el estrecho de Hormuz. No va a salir de Irán ni de Kuwait petróleo hacia el resto de los países pues, que lo consumen. Pero Arabia Saudita tiene capacidad para suplir ese espacio, para suplir ese hueco. Sí. Pero, bueno, Pero claro, igual pues, va a crear un cataclismo sí. momentáneo, ni tan momentáneo tampoco. ¿No? Porque estas cosas que suben y se quedan así, ¿no? De pronto Arabia Saudita suple el espacio que deja Irán, Kuwait, pero a la vuelta de la esquina la situación no vuelve a lo que había antes de ¿no? Antes de la guerra. Entonces, actualmente, hasta ahora, ¿qué se está proponiendo? ¿Qué solución se está midiendo? No hay ninguna propuesta. Yo siento que hay que retomar la idea de una conferencia de paz semejante a la que se convocó en Madrid en 1991. Sentar a las partes que están involucradas, las partes encontradas, pero con un objetivo claro, que es el problema fundamental de esto. Y no solamente el objetivo, claro, sino la voluntad de llevar a cabo o cumplir con ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál debe ser el objetivo? La creación del Estado palestino. Eso está consignado desde 1947 en la resolución 181 y que no se ha cumplido. Esa tiene que ser la divisa de esa conferencia. El problema aquí es que las grandes potencias, el mismo permanente del Consejo de Seguridad, se hacen de la vista gorda. No lo quieren hacer. Rusia, y entonces tienen el descaro Rusia y China de acusar a Estados Unidos. Definitivamente que Estados Unidos es responsable fundamental de que eso no se cumpla, sumado a Inglaterra y a Francia. Pero ellos ¿qué hacen? Nada. Son declaraciones de decir que sí, que el pueblo palestino, hasta ahí llegan. Hasta allí llegan, no hacen absolutamente nada para cristalizar eso. Mira, hay un precedente en la historia de las relaciones internacionales muy importante. Es un precedente de fuerza, pero al fin precedente. En la guerra que se enfrentó Inglaterra, Francia e Israel contra Egipto, la Unión Soviética y los Estados Unidos se pusieron de acuerdo y expulsaron del Mediterráneo en 1956 a Inglaterra y a Francia, y a Israel que se recogiera también. Y a partir de esa fecha, Inglaterra y Francia son potencias de segundo orden a nivel internacional, hasta el sol de hoy. Ese evento. ¿Por qué razón Estados Unidos y Rusia? El problema es que aquí estamos viviendo, por desgracia, esa invasión de Rusia a Ucrania que ha trastocado todo. Lo correcto es que se pusieran de acuerdo Rusia, China y Estados Unidos y resolvieran este problema. Resolvieran este problema de todos modos. Gústele a quien le guste y punto, o no le guste. Se tiene que hacer y se acabó. Porque la raíz de este problema es que no se han cumplido las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y que esas resoluciones dicen que se tiene que crear el Estado palestino. Punto. Y pregunto, ¿y qué Estado palestino? Si eso ya no existe en términos territoriales. Ya ha quedado el 20% de todo lo que ha quedado de lo que en su momento le tocaba a los palestinos. Y negarse todavía a eso, ese es el colmo ya. Ese es el colmo, ¿no? De no admitir una solución. Y esa solución, estamos seguros que la acepta la Autoridad Nacional Palestina. No la aceptará jamás. Y por eso que hace lo que hace. Pero la Autoridad Palestina está dispuesta a aceptarlo. En Cisjordania. ¿Ve? Y si se expulsa jamás y se elimina jamás y se traslada eso a una fuerza multinacional árabe y luego a la Autoridad Nacional Palestina, pues entonces será todo el territorio de Gaza y Cisjordania dirigido y administrado por la Autoridad Nacional Palestina. Y se acabó el problema. Pero es que Israel no quiere. Bueno, entonces Israel está por encima del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Acaso? Eso es inadmisible. Pero el problema es que los grandes decisores no ponen de su parte para que este asunto se resuelva. Es así, es así. Ahora mismo lo que se está planteando es, no, es que esto no podemos hablarlo, no podemos hablar lo que ha pasado anteriormente, lo que Naciones Unidas hizo, sino que hay que hablar de las matanzas y los crímenes que ha cometido Hamas. Perfecto. Pero cuando esto termine, entonces no oculte los muertos que van a tener los palestinos en Gaza. Entonces hablemos también de los muertos que se van a producir en esta invasión israelí en Gaza. Entonces, o es que no vamos a querer tampoco hablar de eso. Entonces, aquí no podemos ocultar solo con la mano, que ese es el problema. Tú tienes que buscar la génesis de lo que está pasando, de todo lo que pasa. Nada pasa porque se le ocurrió a estos señores jamás atacar por atacar, porque están locos.
ellos van a quedar exterminados. En esta vuelta los van a exterminar. Ellos se la están jugando toda. Y se están jugando a que el mundo árabe se levante y que haya una reacción internacional que termine apoyando al pueblo. Eso no va a llegar a ese punto. No va a llegar. Ellos van a ser exterminados. Y se la jugaron todas, pues se la completan. Así que yo siento que hay que convocar una conferencia internacional. Israel tiene que participar y tiene que aprobarse la creación del Estado palestino, del microestado, que ya ni siquiera queda resabio. De lo que queda, pero es que mira, hablando así, yo veo que eso no va a resultar. Eso no va a resultar, porque ahora mismo con la cabeza caliente que tiene Israel no va a ceder para nada. No, yo no estoy hablando de manera inmediata. Primero es que hay que terminar con el asunto, pero hay que volver a plantearlo. Bueno, sí, hay que hacerlo, pero ahí hay algo que no les conviene que eso se dé, sencillamente, pero me llama la atención, ¿por qué tanto? Imagínate, de 1947 y todavía cuántas décadas han pasado y esto todavía está esto ya no es conflicto, es guerra, esto es guerra ya. Sí, correcto. Entonces, claro, estamos viendo con esta explicación que nos estás dando que hay países que quieren tener, yo lo llamo así, un protagonismo y aprovechar la situación para ellos a ver también qué pescan, que sería en este caso Irán, que es lo que estabas explicándonos, ¿no? Pero bueno, doctor, yo la verdad es que como que quisiera como decir tantas cosas, pero es un tema para mí tan delicado que... Pero mira, el que busca una solución de explicar esto en temas de la Biblia es porque está de acuerdo con lo que está pasando. Porque si le explicamos así, la Biblia no creó el Estado de Israel. Partimos a partir de aquí. Esto es de derecho positivo. Entonces no me venga con esa explicación porque la Biblia no creó el Estado de Israel. El Estado de Israel no existía. O sea, los judíos deambulaban por el mundo y eran perseguidos por todo el mundo. Eso era el resultado de lo que había. No tenían Estado, se creó en el 47. Entonces tenemos que partir de allí. No me vengan con explicaciones bíblicas que después en el siglo XXI vamos a remontarnos. Es que no existía el Estado de Israel. Entonces, ese tipo de explicación del problema lo que busca es legitimizar que Israel no permita la creación del Estado palestino. Pero si la resolución dice que se tienen que crear los dos estados, que hubo una guerra, lo que usted quiera, ya los árabes están dispuestos a aceptar lo que le den. Y los palestinos de la Autoridad Nacional Palestina también, que es la migaja esa del 20%. Pero si tú no estás dispuesto ni siquiera a eso, entonces ya es otra cosa. Exactamente. Eso es otra cosa. Eso es ya algo personal. ¿Vas a meterlo en un gueto? Bueno, no es ni personal. Sí, eso es algo ya. No, ay, es que yo trato. Quiero ser lo más objetiva, pero realmente yo creo que aquí ya Israel está perdiendo no es la cordura exactamente, ahí es que no sé ni qué palabra usar, me quedo corta para no perder mi perspectiva, pero yo creo que ya estamos en el siglo XXI, 2023, y que todavía tengamos estos paradigmas que para mí son paradigmas. Ahora, no creas que todo el pueblo de Israel piensa así, ni que todos los partidos de Israel piensan así. Hay partidos de Israel y el parte del pueblo de Israel que creen una solución correcta del problema. Ahora, lo que ha ocurrido es que casualmente el accionar de Hamas, el extremismo de la parte palestina y del extremismo de la parte judía, porque también tiene sus extremistas, como este señor que te mencioné, que se fue allá a la explanada de la Mezquita a amenazar, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué está buscando con eso? Un levantamiento, ya ahí lo tienes, pues ya eso es lo que querías, ¿no? Entonces, hay extremistas de ambos lados. Yo no creo que el pueblo de Israel sea extremista, ni que el pueblo palestino sea extremista, sino que los que los dirigen sí son extremistas y ellos son los responsables de esta situación. Esos son los que hay que desplazar. A eso es lo que hay que sacar de escena y que sea el pueblo de Israel que se pronuncie con el pueblo palestino por una solución, pues. Pero tampoco es un asunto fácil. Hay que crear las condiciones. Todo no se da de un día para otro. Tiene que haber una condición interna, que las fuerzas políticas moderadas de Israel logren el poder por vía electoral, que la autoridad palestina se logre imponer en Gaza
y se saca pues, a Hamas de allí y logre gobernar en todo el territorio palestino y que se avengan a una negociación, ¿no? Que pase por allí. Hay momentos en que Israel lo ha aceptado, pero con unas condiciones draconianas, diciendo que bueno, está bien, pero no pueden tener ejército, no pueden tener esto. Nosotros vamos a controlar todo, o sea, que prácticamente está diciendo, pues, eso es una provincia, una provincia mía, en otras palabras. Pero hay momentos en que la negociación ha pasado por eso, no ha rozado esas soluciones, pero que son todas mejores a lo que está pasando, ¿no? Y a lo que en este momento ocurre en Cisjordania, ¿no? Total, los palestinos nada más tienen el 20% del control de ese poquito que les tocó. Entonces hay que buscar una solución. Y ahora lo que yo me doy cuenta que esas soluciones, los países son muy cuidadosos de involucrarse, obviamente, se entiende, pero al final no se logra nada. No se Así logra es. nada y Patrocinan el status quo para seguir trabajando sobre la consumación de los hechos. Vamos a darle tiempo al tiempo, nosotros seguimos avanzando, seguimos metiendo asentamientos ahí. Y va a llegar el momento en que ahí no va a quedar ni huella de palestinos. Eso es lo que es. Eso es robarle el tiempo al tiempo para trabajar sobre la base de los hechos. Y los hechos es el desplazamiento en la práctica por la fuerza, pues, de los palestinos en Cisjordania. Eso es todo. Ahora, ¿qué van a hacer con Gaza? Lo van a sacar, lo van a expulsar. No se puede. Egipto tampoco lo quiere. Es un problema que no tiene por el momento solución porque no hay voluntad de resolverlo. Ese es de manera humana, civilizada, que ese es el kit de la cuestión. No se quiere una solución consona con lo que se supone son los valores de la humanidad. No se quiere, sino la imposición de uno a otro. Y entonces usando argumentos que la Biblia dice, bueno, el Corán dice que el otro subió a los cielos desde la explanada de las mezquitas. Entonces aquí ¿quién tiene que imponerse? La guerra en base a la religión. Eso es absurdo. Estamos en el siglo XXI. exacto. Pero fíjate que, bueno, ya para terminar, yo quería comentarte solamente que qué tristeza que la humanidad no se dé cuenta que ahora mismo tenemos ya una segunda guerra. Porque ya Ucrania vamos para 2 años, creo, si no la memoria no me falla. Entonces, iniciar otro, no hemos salido de una pandemia, llega la guerra de Ucrania con Rusia y ahora esto, y hay como una indiferencia y una indolencia masiva hasta de las potencias, como que si no me tocan yo no me meto y si me tocan yo tengo que ver que con mucho cuidado. O sea, no entiendo cuál es el sentimiento. Los intereses. Sí. Ellos hacen primar sus intereses por particulares por encima de los intereses de la humanidad. Eso es todo. Por eso que no tienen voluntad. Y algo que también me preocupa, que los medios de comunicación no están siendo objetivos, se parcializan nada más en mandar información de Israel, como si el daño colateral que ha tenido este otro grupo de palestinos no valiera. Entonces, que sí, que hubo matanza aquí, pero igual en las guerras siempre hay personas que mueren, pero lo que yo siempre me he enfocado en estos temas, busquemos solución, busquemos qué podemos hacer. Yo me acuerdo clarito, el presidente de Ucrania, que no había evento que se diera a nivel mundial y él pedía antesala pidiendo ayuda. Nadie, nada, o sea, era una desesperación. Entonces estamos entrando en otra guerra. Ya hay una guerra, es que es una guerra. Mira, hay un silencio mediático de lo que está pasando en el Medio Oriente y en Europa, acá en América Latina. No están pasando nada, las manifestaciones que hay multitudinarias. Eso no lo están pasando acá. Pero como ya el mundo es tan pequeño que uno se comunica y se da cuenta fácilmente por otros medios, en París, en Londres, en los Estados Unidos mismo, ¿verdad? En los países árabes, en todas las capitales, hay manifestaciones tumultuosas. Y esa es la carta de Hamas, ¿no? Llevar esto al extremo para que se levanten esos pueblos, y no solamente esos pueblos árabes, sino los pueblos musulmanes, que son mayoría numérica, como Indonesia y Pakistán, que tienen poblaciones de millones de personas, ¿no? Que sobrepasan a los árabes. Esa es la carta, esa es la que está jugando
jamás levantarlo para crear un caos también internacional, ¿no? Se están moviendo, pero no quizás como ellos han calculado. Pero igual, lo que quiero decirte es que hay un silencio mediático total, de que no pasa nada y que no, cuando en realidad están levantados, ¿no? Entonces, ¿eso qué te indica? Que hay una actitud parcializada, no están divulgando las cosas como son. Di lo que pasa en ambos lados. Exactamente. Silencio total. Exactamente. Bueno, Y doctor. cuidado que vas a tener problemas por estar entrevistándome a mí. Y tú diciendo estas cosas también. No, porque es que y mira, yo soy comunicadora social y muchas personas no lo saben. Esa es mi primera carrera y yo siempre he dicho, uno tiene que ser objetivo. Entonces, y en esto hay que ser de verdad, tener una neutralidad y también tener sensibilidad, porque no podemos obviar un tema tan importante que lamentablemente hay una gran cantidad de personas a nivel mundial que eso está muy lejos, eso no nos va a tocar. Mira, Ucrania está en guerra y nosotros estamos aquí bien, pero ya 2 guerras, esto ya es demasiado para la humanidad, demasiado. Así que bueno, muchísimas gracias. Estaremos pendientes a ver cómo se va desenvolviendo todo esto. Esperemos que esto no se alargue tanto porque ya no esperemos que surja una tercera novedad, Sí. porque no me extrañaría ya que se dé una tercera novedad después de tanto problema que hay en el ambiente. Muchas gracias, doctor Tapia. Gracias por su tiempo y gracias por su análisis y su explicación. Gracias a Gracias todos. a ti. Hasta luego.